Listos. Hola, bienvenidos a este segundo tour virtual. Les damos la bienvenida, su servidor, presidente de la USEC, Nahum Rodea. Yo soy Rosa Orester, la secretaria, y a nombre de toda la mesa directiva les saludamos. En esta ocasión nos vamos a ir a 3 países a recordar algunos lugares emblemáticos de la Reforma Protestante. El sábado pasado tuvimos la oportunidad de conocer algunos datos históricos acerca del movimiento de la Reforma Protestante, pero gracias a Dios el día de hoy también tenemos esa oportunidad. Les invitamos a abrir su mente y su corazón para recibir las enseñanzas del día de hoy. En esta ocasión nuevamente nos acompaña el anciano gobernante Jonatán Rodea, con quien estamos muy agradecidos por compartirnos todo este conocimiento y ser nuestro guía en este tour virtual. Les invitamos a los que estamos en Zoom a que verifiquen primero si su micrófono está apagado para que no haya ninguna interrupción durante este viaje virtual. También les invitamos a que, si es posible, puedan encender sus cámaras para poder vernos unos a otros. Y bueno, vamos a dar inicio y, como en todo, vamos a iniciar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, porque nos das la oportunidad y los medios para conocer más acerca de la historia de tu iglesia. Te suplicamos que dispongas nuestro pensamiento y nuestro corazón para poder prestar atención a las enseñanzas del día de hoy y a atesorarlas, a valorarlas y también a ser parte de que aporte a tu iglesia. Te suplicamos que bendigas en este día esta actividad, que bendigas a nuestro guía virtual, que bendigas la señal de internet y que bendigas a cada uno de nosotros que estamos oyendo y atendiendo a estas enseñanzas para que pueda ser de edificación a cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, pues estamos listos. Vámonos a iniciar este tour virtual. Les recordamos tener sus micrófonos apagados y nuevamente damos la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando de diferentes partes y también a los que nos están siguiendo a través de Facebook. Adelante, hermano Jonatán Rodea. Gracias nuevamente por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, pues agradecer a todos los que están presentes para poder platicar un poco más acerca de la reforma. Realmente me parece que muchos de nosotros quizá compartamos la misma experiencia en el sentido de que si es el caso de que hayamos crecido en un hogar cristiano, pues cada 31 de octubre o la semana que lo contiene, en nuestras iglesias se realiza la Semana de la Reforma. Y en las semanas de la Reforma generalmente nos empiezan a hablar de historia y nos empiezan a hablar de las solas, nos empiezan a hablar de doctrina. Y creo que es algo que poco a poco vamos incorporando a a nuestro conocimiento, por supuesto, a nuestra cultura. Pero me parece también que es importantísimo que no lo veamos solamente como eventos aislados, alejados, cosas que sucedieron del otro lado del mundo, cosas que hicieron otras personas y que nosotros simplemente estamos recordando y bueno, pues después de todo esto, pues ¿para qué? Por el contrario, hermanos, me parece que esto es una oportunidad para que podamos recordar todos estos hechos como una historia familiar, porque finalmente esta es la rama de la familia de la que provenimos. Es decir, en la familia de Dios, el Señor ha permitido que nosotros conozcamos su evangelio, que nosotros conozcamos la verdad de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios, el poder ser salvos solo por Jesucristo, solo por la fe, gracias a lo que muchos de estos hombres hicieron. Y si ustedes se ponen a pensar un poquito acerca de esto, les invito a pensar en su comunidad, en ese lugar de donde ustedes son, en donde ustedes viven. ¿Cómo fue que Dios permitió que el evangelio recorriera kilómetros y kilómetros? Primero desde Jerusalén, expandiéndose por Asia y por Europa,
cruzara mares, cruzara continentes y llegara hasta, por ejemplo, en el caso de nosotros, regiones alejadas, agrícolas, en cierta manera analfabetas, en México. Realmente, si uno lo considera de esa manera, qué gran bendición por parte de Dios el que haya permitido que su palabra llegara hasta nosotros. Y precisamente en este ánimo de querer recordar la historia, les invito para que comencemos nuestro viaje virtual y comencemos. Ahí ya se ve la pantalla, hermanos. Asienten con la cabeza si es que ya se ve. Perfecto. Entonces tenemos ya que comenzaremos nuestro viaje virtual en Suiza, donde nos habíamos quedado la vez pasada. Por supuesto, del continente europeo. Suiza es un pequeño país, pequeño con relación de sus vecinos, pero realmente su dimensión geográfica sería más o menos del mismo ancho de México. Obviamente su largo sería muy distinto, pero Suiza, el ancho de México es aproximadamente el ancho que tiene Suiza. Y Suiza en aquella época de la Reforma no era un país, no era un país conjunto, sino eran diferentes cantones, como se le llamaba, y muchos de ellos a veces se unían, otros se peleaban y tenían cierta independencia entre ellos. Y el cantón del que vamos a hablar ahora es Ginebra, que fue donde nos quedamos, y la ciudad de Ginebra tenía un lema en particular. Ese lema en particular, hace una semana lo recordamos y yo les comenté que era Post Tenebras Lux. Pero guardé para el día de hoy el siguiente comentario. El lema de la ciudad de Ginebra es Post Tenebras Lux después de la Reforma. Antes de la Reforma, el lema de la ciudad era Post Tenebras Auspero Lux. ¿Qué quiere decir eso? En castellano, el lema de la ciudad antes de la Reforma era: tras las tinieblas, espero que llegue la luz. En un sentido que la misma comunidad tenía respecto de una esperanza en el futuro, de que las circunstancias cambiaran, de que hubiera una situación distinta. Cuando llega la Reforma, cuando Dios permite que la Reforma entre a la ciudad, poco tiempo después, el ánimo de la ciudad es totalmente distinto y cambian el lema de la misma ciudad y lo llaman, como comentamos desde la vez pasada, post tenebras lux, tras las tinieblas luz, porque eso es lo que el evangelio representó para esa ciudad. Luz después de una época de ignorancia, luz después de una época de oscuridad, de no poder estudiar la palabra de Dios. Como ustedes saben, esta herramienta del Google Maps nos permite visitar el Monumento de la Reforma. Este es el Monumento de la Reforma y al centro, este monumento tiene aproximadamente 9 metros de alto y las estatuas que están al centro tendrán aproximadamente unos 5 metros de alto. Les voy a presentar a los siguientes caballeros. Comenzando por su izquierda, tenemos en la imagen a Guillermo Farel, posteriormente Juan Calvino, Teodoro Beza y Juan Knox. Estos son los primeros hombres que aparecen, o mejor dicho, los hombres que aparecen con más importancia en el Monumento a la Reforma, pero ¿sabe qué? No son los únicos. Obviamente, tenemos acompañándolos otros personajes. Al fondo, el primero, no sé si se ve el cursor, pero en este momento lo estoy señalando con el cursor. ¿Se ve mi cursor, hermanos? Sí. Ese personaje que está ahí representado es Federico Guillermo I de Brandenburgo, un prusiano, o mejor dicho ahora un alemán, ya que Prusia formalmente ya no existe. Posteriormente viene Guillermo de Orange, un holandés. Posteriormente viene Gaspar de Coligny, un francés. Y si vemos hacia el otro lado, viene
un peregrino, como le llamaban, un pilgrim, como ahora quizá recordáramos ahora que viene el Día de Acción de Gracias, Roger Williams. El siguiente personaje, más o menos por donde está el chico con la playera en color vino, sería Oliverio Cromwell, y más al fondo está Stephen Boxay. Bueno, pues todos estos personajes representan países en los cuales la reforma entró con una fuerza sumamente grande, al grado de que estos países se convirtieron en bastiones del calvinismo. Ya mencioné algunos de los países, los repito. Prusia, lo que después fue Alemania, Holanda, Francia, pero ustedes me van a decir, pero en Francia no había tanto movimiento de los reformados. En un segundo vamos a ver por qué. Roger Williams, que fue de los que vino al Nuevo Mundo, y por ejemplo él fundó el estado norteamericano de Rhode Island, que fue el primero que concedió libertad religiosa a aquellos que visitaban ese estado. Oliver Cromwell en Inglaterra, Esteban Bocsai en Hungría. Tal vez sea desconocido para ustedes, pero en Hungría hay una fuerte iglesia calvinista hasta la fecha. Y los personajes aquí en el plano principal del Monumento de la Reforma, ya los mencionamos, pero quisiéramos enfatizar los siguientes aspectos. Estos personajes de la Reforma no solamente fueron importantes por las cosas que hicieron, por las cosas que ellos tuvieron que hacer, sino por la semilla que sembraron. ¿Cómo fue que, como decíamos hace rato en la reflexión inicial, cómo fue que el evangelio fue creciendo tanto? Fue no solamente porque estos hombres fueron firmes en la doctrina de la palabra de Dios, sino porque además entrenaron a muchos pastores, a muchos hermanos que estaban dispuestos a ir a lugares que estaban en persecución, muchos hermanos que estaban dispuestos a dejar a sus familias, muchos hermanos que estaban dispuestos a dejar comodidad, a dejar carreras prácticamente hechas, con el único afán de predicar la verdad de la palabra de Dios. Y ellos, los que están en la pantalla, fueron los principales maestros de esos hombres que fueron recorriendo pueblos, fueron recorriendo villas, fueron enseñándole desde los agricultores, es decir, no se fijaban en el estatus social de las personas. Muchas personas consideran que si Europa hoy en día sabe leer, es por la Reforma Protestante, porque a través de la Reforma Protestante la importancia que se le daba era a la palabra de Dios. ¿Y cómo vas a saber qué es lo que dice la palabra de Dios si no saben leer? Así que era una cosa junto con la otra. Aprendían, les enseñaban a leer y comenzaba así una actividad sumamente importante para el desarrollo de aquella comunidad. Decíamos, estos personajes, quizá el que mencionábamos hace rato que son como nuestra familia, bueno, pues quizá nuestro tío más cercano sería el señor que está hasta la derecha. Él es Juan, o representa a Juan Knox, digámoslo así, el primer presbiteriano. Aquel que bajo las enseñanzas de Calvino refuerza su confianza en Cristo, refuerza su confianza en Dios, y es entrenado por el mismo Calvino y regresa a Escocia a predicar la palabra de Dios, aunque en Escocia había una persecución sumamente cruel. Y tan exitoso es en su ministerio que poco tiempo después consigue que la mismísima reina María de los escoceses sea depuesta del trono y se levanta un gobierno favorable para no solo para los protestantes, sino en cierto modo con orgullo para los presbiterianos, que finalmente, digamos, es por eso que me atrevo a decir nuestro tío más cercano. Y bueno, y oiga, a lo mejor usted se pregunta, ¿y dónde está Lutero? Bueno, en este muro de la Reforma no está colocado Lutero, pero Lutero está recordado en cierta manera en las estelas de roca que se encuentran en la parte posterior. No se alcanza a ver en las fotos, estuve buscando alguna que no se veía, pero no se veían muy bien. Créanme, por favor, en aquel muro bajo de piedra de allá dice Lutero y en el que está de este lado dice Zwinglio. Lutero, Zwinglio, Calvino. ¿Por qué no están en el mismo muro?
por el detalle de que tienen visiones distintas respecto a la cena del Señor. Como ustedes saben, nuestra iglesia no es luterana, es reformada y tenemos ciertas diferencias con los luteranos, pero bueno, eso no impide que al creer que la salvación es solamente a través de Jesucristo y solo por la fe, podamos llamarnos unos a otros hermanos. Este monumento se encuentra adosado a un muro, evidentemente por eso se llama Muro de la Reforma, que era parte de la vieja ciudad de Ginebra. Es decir, cuando hicieron este monumento a la Reforma, lo pusieron en un lugar que era significativo para ellos porque era un lugar donde la ciudad tenía su protección, era la muralla de la ciudad. En cierta manera ellos estaban diciendo, la Reforma para nosotros es el bastión, la Reforma para nosotros es la seguridad. Y bueno, tal es así que el cambio en la ciudad fue radical. Cuando los habitantes de la ciudad llaman a Calvino para que sea su pastor, Calvino empieza a generar una serie de reformas muy, muy importantes en toda la ciudad, al grado de que muchos de nosotros, yo creo que pensaríamos exageradas algunas de ellas y probablemente hasta nos negaríamos a que esas mismas medidas fueran aplicadas en nosotros. Por ejemplo, estaba prohibido por la autoridad civil emborracharse y había multas muy fuertes. Bueno, ustedes dirán, bueno, eso hoy en día también tenemos ciertas reglas parecidas. Ahorita el alcoholímetro, bueno, pero para aquella época era una novedad y no solo eso, estaba multado no asistir al templo. Imagínense que a todos nosotros nos pusieron una multa por faltar no al culto a mediodía, sino al culto de la noche. Nuestras iglesias tendrían una bonanza económica impresionante, me parece. Pero bueno, no es el caso, ¿verdad? Pero en aquella época, muchas de estas medidas estaban orientadas a que el cristiano era responsable de su propia vida espiritual. Y, por ejemplo, también había multas económicas para aquellos padres de familia que no le enseñaran a sus hijos las bases de la doctrina cristiana. Si alguien detectaba que los pequeños no estaban siendo enseñados bien, el concilio de la ciudad tenía la potestad no solamente para obligar a que se les enseñara, sino para multar a los padres y decirles, oigan, ¿qué está pasando? En cierto sentido, no es que añoremos eso, ¿verdad? Pero sí me parece que podríamos recordar y tener en mente esta gran responsabilidad que muchos de nosotros como padres tenemos. A unos pasos del muro de la Reforma tenemos, perdón, ya me estoy poniendo a predicar un poco en lugar de ser solamente su guía virtual. Mil disculpas. Pero es que a unos pasos del muro de la Reforma tenemos lo que fue llamada la Catedral de San Pedro en Ginebra. Este edificio data de los años 1200, es decir, es antes de la Reforma. Y como cualquier templo católico, bueno, en aquella época, su ornamentación era muy, muy católica. Pero ¿qué fue lo que pasó con la Reforma? Bueno, con la Reforma lo que sucede es que los protestantes, al ser congruentes con lo que dice la palabra de Dios respecto a la adoración de ídolos, transforman este templo católico en un templo para el culto a Dios. Y existen incluso unos grabados de la época en donde, por ejemplo, ustedes pueden apreciar, bueno, se rememora cómo es que la misma ciudad hizo la transformación de aquel recinto. Ustedes pueden apreciar a las personas golpeando las ventanas, ustedes pueden apreciar a las personas tirando a las estatuas, ustedes pueden apreciar a las personas cambiando el edificio. ¿Por qué? Porque la Reforma había llegado y la palabra de Dios enseñaba que ahora que podían ellos entender que la idolatría es un pecado abominable a los ojos de Dios, pues ellos no se quedaron atrás y llegaron a la conclusión de que tenían que hacer algo por su catedral, tenían que hacer algo por su ciudad, y fue lo que hicieron. Ustedes pueden entrar hoy, la catedral hoy en día es un edificio en uso, pero ya más bien como para fines de visita, ¿no?
Este es el interior de la catedral. Ustedes pueden apreciar, este es el lugar donde el mismo Calvino enseñaba. Como les comenté, hay una diferencia en la forma en la que la arquitectura, que vamos a ver un poco más adelante, en los templos reformados respecto de los templos católicos, por supuesto. Les invito para que se tomen el tiempo de apreciar la catedral más en forma. Yo solamente quería mostrarles un detalle muy escondido en esta catedral, y es una silla, la silla que se alcanza a apreciar allá al fondo, porque esa silla, según el mismo museo, es la silla que Calvino usaba para predicar. Y si ustedes se fijan, es muy distinto incluso a como hoy en día en muchos de nuestros templos es, donde probablemente los ancianos y el pastor pues tengan un lugar mucho más visible, que al rato también comentaremos. El mismo Calvino se sentaba en esa silla durante todo el culto y solamente en el momento de la predicación es que subía a predicar. Y esto era por la gran importancia que tiene la predicación en el culto reformado. Como ustedes saben, en el culto católico el lugar central lo tiene la misa, mientras que en el culto reformado el lugar central de la predicación lo tiene el lugar central del culto lo tiene la predicación, escuchar la palabra de Dios expuesta a su pueblo. Por eso, hermanos, creo que también vale la pena la reflexión hoy en día, incluso en esta época de COVID, cuando la predicación de la palabra de Dios se está dando hacia nosotros, con cuánta atención estamos nosotros en esos momentos. Bueno, dejemos por un lado esta catedral y vayamos a unos pasos. Este es un lugar que les recomiendo muchísimo que ustedes puedan ver con calma más adelante. Se llama el Museo Internacional de la Reforma. Ustedes le dan clic ahí en las letritas azules y aquí les va a salir un link que los va a llevar a la página del museo. Este museo hace relativamente poco tiene visitas virtuales de los diferentes salones que lo componen. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí las salas que lo componen. Y vamos a ver solamente un par de ellas. La verdad, el tour o el recorrido es sumamente grande, pero por motivo de tiempo, pues solamente vamos a ver algunos aspectos. Espero que ustedes puedan apreciar cómo estamos entrando a las diferentes páginas, porque aquí es justo donde usted puede entrar a el recorrido virtual de este museo. Y usted se puede colocar con esta ayuda de estos circulitos, se acerca a la obra que usted quiera ver y se puede usted acercar. El retrato de Martín Lutero, por ejemplo, algunas piezas. Y este es un punto importante en la historia reformada. El Templo de León. Y aquí tiene otra ayuda, que es que si usted accede a este link, lo va a enviar a una página donde describe con más apreciación, con más detalle, qué es a lo que se refiere. Como un servidor no sabe mucho francés, le cambiamos aquí para que nos lo cambie a inglés. Y usted puede ver toda la descripción de lo que está ahí ocurriendo. Y finalmente, en este caso, lo que se está describiendo es esta pintura. Y si usted puede leer con más detalle la información, se dará cuenta de que está describiendo, en este caso, a un templo en la ciudad de León. Yo quería llamar su atención a que hay dos tipos de asiento. Aquellos para los ricos o aquellos para los que llegaron más temprano. Pensemos en esta segunda opción, que es una cómoda banca, un cómodo silloncito. Y aquellos que no tuvieron tanto tiempo para llegar, sentados en sencillas bancas de madera. Y el otro detalle, un perrito allí escuchando también la predicación del pastor. En esta pintura
Aquí arriba dan toda la descripción, pero fíjese usted la diferencia de lo barroco, lo ostentoso que es el culto o el templo en la Iglesia Católica, y en cambio en el templo reformado es solamente algo bastante más sencillo. Entonces, hermanos, continuamos aquí con las diferentes salas. Viene mucho material, vienen muchas imágenes muy, muy interesantes. Por ejemplo, un poquito más adelante vamos a ver vamos a ver esta pintura que es poco conocida, que se llama La luz del Evangelio puesta sobre la mesa. Este señor que está aquí representado es Martín Lutero, y alrededor de él se encuentran representados otros reformadores como los que ya hemos visto. Hay hay variantes de esta pintura, pero lo que a mí me pareció muy chistoso o también ejemplar quizá, es que en el lado inferior de la mesa podemos encontrar un fraile, un papa, un demonio, un cardenal y un rey soplándole a la vela que está en la mesa. Obviamente lo que está representando esta pintura es el conflicto que existía con los reformadores abriendo la palabra de Dios y cuya luz ilumina sobre, como dice la misma palabra de Dios, cuando hay una lámpara no la pones debajo de un almud, sino la pones encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Pues estos personajes con sus esfuerzos por apagar esa vela. Decíamos hace un momento, hay una especie de comedor. Bueno, no es que a quienes asistan al museo los inviten a comer. Lo que sucede es que en esta sala es la sala de la predestinación. ¿A qué se refiere? A que todos los teólogos que están aquí representados son teólogos reformados, pero todos ellos tenían algo que decir acerca de la predestinación. Así que en cada una de las sillas colocaron alguna de sus obras y en cada uno de sus platos están representadas también sus figuras, tratando de dar a entender el diálogo que existe entre las diferentes ideas reformadas, pero todas absolutamente bajo la luz de la palabra de Dios. Continuamos un poco más adelante con esta exposición. Solamente quería mostrarles que la sala es muy, muy amplia, que si la verdad ustedes tuvieran el tiempo para visitar todas estas salas, para tomarse el tiempo de apreciar el arte que está también aquí representado, que también eso es algo muy interesante. Como cristianos protestantes, en muchas ocasiones la pintura, la escultura, son cosas que, pues bueno, están en un segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Pero realmente eso históricamente no fue así. Realmente las expresiones artísticas por parte de aquellos que también eran reformados, con ellas también daban gloria a nuestro Dios. Por obvio de tiempo, detendremos la visita en este punto. Muy, muy recomendable. Ustedes pueden ver Museo de la Reforma. Como les comenté, yo creo que es más sencillo si en el Google Maps ustedes oprimen Museo Internacional de la Reforma y ahí les va a aparecer. Solamente quiero hacer mención de este elemento que aparece en la fotografía, en la descripción. Esa se le conoce como la cruz hugonote. Es decir, es un símbolo que los cristianos protestantes franceses usaban durante aquella época de la Reforma. Pues bien, hermanos, terminó nuestro tiempo en Suiza. Hubiéramos podido seguir y seguir y seguir porque, como decíamos hace rato, muchos de estos cantones tienen una historia en particular. Zúrich, les recomiendo muchísimo si lo pueden ustedes visitar más adelante. Ahí fue donde Ulrich Zwinglio llevó la reforma más adelante. Les quiero pedir, por favor, que vayamos ahora a Estrasburgo. Estrasburgo es
Francia. Y bueno, pues en Estrasburgo, cuando la Reforma llega, sucede algo similar a lo que estaba pasando en Ginebra. Pero el motivo por el cual estamos incluyendo a Estrasburgo en este recorrido es porque en términos formales, esta es la primera iglesia reformada que se funda. Este no es su edificio, porque su edificio fue construido después, cuando ya la iglesia ya tenía recursos, como sucede con muchas de nuestras iglesias, ¿no? Primero se empiezan a reunir en una casa, primero se empiezan a reunir en un lugar quizá muy sencillo, pero poco a poco el Señor permite que vayan tomando fuerza y esta iglesia está en activo, por así decirlo. Esta iglesia sigue en activo teniendo cultos dominicales, tiene también algunas, y lo curioso de esta iglesia es que en algún momento de la historia, Mozart pasaba por la ciudad de Estrasburgo y llegó a tocar en el órgano de la iglesia de Estrasburgo, en la iglesia reformada de Estrasburgo, y alabó al órgano por su sonido. Bueno, pues esperemos que Mozart no solamente haya puesto atención al órgano, sino que además le haya puesto atención al mensaje, que es mucho más importante. Y cerca de esa iglesia está esta otra pequeña iglesia. Como sucede también en muchas iglesias, del cuerpo principal de la iglesia, en algún punto, pues hubo algún conflicto, hubo alguna rencilla, algún desacuerdo, y aquellos que no estuvieron de acuerdo, valga la redundancia, se fueron a esta pequeña iglesia reformada. Y también ellos claman ser los herederos de la primera iglesia reformada y vean ustedes, este es su templo. Vean ustedes, nuevamente se repite esta constante, este contraste con la iglesia católica. Y ellos también tienen su órgano. Claro, ya no lo tocó Mozart, pero bueno, pues ellos también están orgullosos de su órgano. Esta fue una muy breve visita por la ciudad de Estrasburgo y quiero llevarlos a lo que tal vez sea el punto el que nos va a llevar más tiempo y que probablemente muchos de ustedes hayan esperado con más expectativa, a la ciudad de París, Francia. Yo creo que uno de los lugares turísticos que muchos de nosotros quisiéramos visitar, pues es París. París con la arquitectura que tiene, los museos y todo lo que está, y todos los lugares turísticos, pues bueno, está la Torre Eiffel, ¿cierto? Para todos ustedes, la Torre Eiffel. Más allá, al fondo, podrán ustedes apreciar el Arco del Triunfo, más o menos por esta zona. Por ahí mismo están los Campos Elíseos. Y bueno, pues un punto obligado en la visita a la ciudad de París, pues es la Torre Eiffel. Pero bueno, este tour virtual, si bien es turístico, no podemos nosotros negar su principal, bueno, su propósito turístico. Bueno, solamente estamos presentando la Torre Eiffel como una referencia para que cuando ustedes vayan a Francia nos hagan favor de ubicarse respecto a la Torre Eiffel y buscar a partir de la posición de la Torre Eiffel el Museo del Louvre que se encuentra de este lado. Museo importantísimo, famosísimo de esta ciudad, ¿cierto? Pero bueno, en otra ocasión lo visitaremos con más calma, porque el edificio que para nosotros es importante en esta noche es cruzando la calle del Museo del Louvre, el templo protestante del Oratorio del Louvre. Es un templo donde la pequeña comunidad protestante de Francia tuvo sus actividades. Voy a permitirme mostrarles un poquito de la historia del protestantismo en Francia porque es
porque es bastante conocida la reforma en Suiza, la reforma en Alemania, pero la reforma en Francia, pues, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no hay tantos comentarios respecto a la reforma en Francia? Bueno, pues es que la reforma en Francia, si el mismo Calvino era francés, ¿qué fue lo que pasó en Francia? Bueno, pues lo que pasó en Francia fue precisamente esto, hermano. La masacre de San Bartolomé. Lo que pasó en Francia fue que aproximadamente 30,000 protestantes fueron asesinados. 30,000 para nosotros representa un número, pues, quizá ya no tan grande, pero solamente para ponernos en contexto, en aquella época, la población total de la ciudad de París eran aproximadamente 10,000 personas. Ah, entonces hay un error, hermano. ¿Cómo que se murieron 30,000 si París solamente tenía 10,000? Bueno, lo que pasa es que fueron 30,000 en toda Francia. En París, más o menos, mataron a 2,000 parisinos. Y como lo refleja este cuadro, las escenas eran apocalípticas, llamémoslo de ese modo. Fue un evento sumamente violento. Fue un evento que realmente hizo huir a los protestantes franceses, a los hugonotes, como se les llamaba. Los hizo escapar realmente por sus vidas. Fueron miles de muertos en aquella ocasión. ¿Cómo fue que sucedió esto? Bueno, lo que sucedió fue que el rey estaba por casarse y entonces para su fiesta hizo una celebración en la ciudad de París, pero pocos días antes de esa boda, mejor dicho, pocos días después, hubo un atentado contra uno de los protestantes más importantes, el almirante Gaspar de Coligny. Coligny fue aquel personaje que vimos en el Muro de la Reforma, que estaba pegadito a Farel, pegadito a los que estaban muy grandes, al ladito, ese es Gaspar de Coligny. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de atención. También aparece Gaspar de Coligny en esta pintura. ¿Por qué? Porque Gaspar de Coligny fue el más importante protestante, llamémoslo así, en Francia en aquella época. Su lugar era políticamente muy importante porque en cierta manera protegía a aquellos protestantes, pero el rencor que la Iglesia Católica tenía contra los protestantes en esta matanza se desató, al grado de que al fondo ahí atrás, a lo mejor usted dirá, bueno, no se alcanza a ver muy bien. Bueno, para todos ustedes aquí tenemos un acercamiento. Bueno, no es la misma pintura, es una pintura distinta, pero esa señora vestida de negro representa a Catalina de Medici, la mamá del rey, que en diferentes cuadros es pintada como una de las responsables de esa masacre. Tan responsable que ella, y tan feliz por esa masacre, que ella da aviso al Papa de que había sido, a los ojos de los católicos, hecho justicia. Y el Papa manda hacer una medalla conmemorando la misma masacre de San Bartolomé. De un lado aparece la cara del Papa y del otro lado aparece un ángel exterminando a los hugonotes en Francia. En este contexto es que aparece, no podía faltar el aspecto romántico en nuestro tour, no podía faltar el aspecto sentimental, y aparece esta pintura que se llama El Hugonote. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué está pasando en esta pintura? Bueno, en esta pintura está representada en los días de la masacre de San Bartolomé. Y lo que está representando este cuadro es un joven protestante con su novia católica. ¿Les suena a algunos de ustedes? Espero que no. Espero que no sea el caso. Pero lo que la novia católica está tratando de hacer es ponerle a su novio un pañuelo blanco alrededor del brazo, porque de esa manera se identificaban aquellos que estaban a favor del Papa. Y entonces la novia está preocupada por el novio, está tratando de ponerle esto en su brazo para que, digamos, en cierto sentido, pues
por amor. Pero el novio, con su brazo, está evitando o está rechazando que su novia le esté colocando este pañuelo. Hermanos, nada más, esto es la historia, pero pues evidentemente, cualquier parecido con nuestra realidad es coincidencia, pero es algo que nos debe llevar a pensar. Tan importante fue el episodio de la masacre de San Bartolomé que hubo una ópera. Bueno, que hay una ópera escrita por Meyerbeer. Incluso los primeros acordes de esta ópera son una variante de la música con la que generalmente se canta Castillo Fuerte es nuestro Dios. Está en YouTube. Un servidor no ha tenido oportunidad de verla. Además, es un poco complicada porque está cantada me parece que en italiano. Entonces, pues bueno, es un poco complicada, pero fíjense ustedes hasta dónde llega el aspecto histórico en y las diferentes aristas que tiene todo esto. Entonces, regresamos, hermanos, al Museo del Louvre. Bueno, decíamos, no al museo, sino a la calle que está enfrente del museo. Y les invito para que vean el templo de los protestantes en la ciudad de París. De aquel lado está el Louvre, allá atrás. De este lado está el templo y la estatua que está aquí en el templo es precisamente del personaje de quien hemos estado hablando, Gaspard de Coligny. Él es uno de los más importantes hugonotes que fueron asesinados en los eventos asociados con la masacre de San Bartolomé. Pero no nos quedemos solamente con ese aspecto histórico. Les invito para que vayamos, por supuesto, el Google Maps cerca de estos lugares es sumamente útil, pues porque nos presenta todo lo que está en el museo. Pero en este caso, dentro del templo, este es el templo protestante de los franceses en el oratorio del Louvre. Les invito a ver algunos aspectos arquitectónicos. Esto es la nave del templo. ¿Saben ustedes por qué se le llama nave? Sí, en muchas ocasiones hemos escuchado que a lo mejor algún diácono se refiere a la nave de un templo, ¿no? Bueno, pues el término nave tiene que ver con la comparación, una comparación antiquísima que se hace de la iglesia como el arca de Noé, como la nave de Noé. Quienes están dentro del arca se salvan del diluvio. Quienes están fuera del arca no se salvan del diluvio. La primera vez fue agua. La segunda vez no será agua, será fuego, cuando venga nuestro Señor y ejecute justicia. Vean ustedes la sencillez del templo, pero al mismo tiempo la belleza de los elementos arquitectónicos, al igual que en el caso de la Catedral de San Pedro en Ginebra, el lugar en donde se predica. Pero ahora quiero mostrarles el detalle que está justo debajo de donde se predica. Una mesita. En la mayoría de las iglesias tenemos nuestra propia mesita. Desde ahí dirigimos todos, o bueno, la mayoría. Pero ¿saben? Esa mesita no es para dirigir. Esa mesita es para poner en ella la Santa Cena. Incluso en francés, aquí dice, en memoria de mí. Me pareció que antes la iglesia de Nativitas tenía una mesa con una inscripción parecida. Entonces, la mesita, el uso para el que las iglesias reformadas la tienen, es para colocar en ella la Santa Cena. ¿Qué importancia tiene que sea una mesita? Y una mesita de madera. Bueno, pues es que el contraste de los católicos con los protestantes también se aprecia en ese aspecto, porque como ustedes recordarán, la misa para los católicos es tan importante porque se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, de manera que para guardar apropiadamente el cuerpo y la sangre de Cristo se construye todo un altar. Ese altar se llena de oro
Y no solamente eso, sino que detrás del altar, si por si ustedes no lo sabían, hay una pieza arquitectónica que se le conoce como el tabernáculo, que es donde guardan las hostias. Y entonces el padre va, recoge esas hostias, las presenta, hace todo este ritual idolátrico, y entonces para el pueblo en aquella época estaba totalmente prohibido tomar los dos elementos, que eran el vino y el pan. Y el sacerdote lo que hacía en la consagración de la hostia es que mediante esta facultad prácticamente mágica, en el momento de levantar la hostia, consagraba los elementos y entonces el pan se transformaba en el cuerpo de Cristo y el vino se transformaba en la sangre de nuestro Señor. En las iglesias reformadas todo eso queda atrás. En lugar de todo ese santuario de oro, una mesa de madera, una mesa sencilla a la cual el Señor invita, llama a aquellos que han creído en Él y les invita amorosamente a hacer esto en memoria de Él. Otra reflexión para nosotros, justo ahora que hemos tenido esta pandemia, llevamos aproximadamente 6 meses sin celebrar la Cena del Señor. Ahora que no la tenemos, probablemente sea oportuno comenzar a apreciarla, comenzar a saber que, como la Iglesia Católica lo decía, no es así, que es que en los elementos está presente la carne y en la sangre del Señor, no, ni tampoco como decía Zwinglio, que son solamente un elemento conmemorativo, sino nuestra doctrina reformada, nuestra doctrina, llamémosle calvinista, pero más que calvinista es bíblica. Nuestra doctrina bíblica es que el Señor está presente espiritualmente en la conmemoración de la Cena del Señor. Un último aspecto arquitectónico, hermanos. ¿Han visto ustedes en algún momento el consistorio o donde se sienta el pastor y los ancianos aquí en este templo? Bueno, pues es muy sencillo. Es este que está aquí atrás y que ustedes pueden ver consejeros, presbíteros y diáconos. Aquí es donde se sienta. ¿Por qué? Porque eso es un aspecto que a muchos a lo mejor les puede causar o llamar la atención. ¿Por qué los protestantes en la mayoría de los templos tienen un lugar un poquito más alto que el resto del templo? Y ahí se sientan los ancianos gobernantes. Muchos hermanos han dicho, es porque ellos pretenden ser adorados, o es porque ellos pretenden estar por encima del pueblo, es porque ellos... Bueno, no dudo que en algunos casos esa haya sido la intención, pero no es por eso. Esa será una mala interpretación. El motivo por el cual en general en las iglesias hay una sobreelevación, valga la redundancia, sobre la cual se colocan sobre todo los ancianos gobernantes y el pastor, es por motivo únicamente del oficio para el cual los llamó Dios. No porque representen una superioridad extraordinaria ni nada por el estilo. Es porque el Señor los llamó para ese oficio. ¿Cuál oficio? Va a decir usted, el deber por encima de los demás. Exactamente. Si usted recuerda las palabras microscopio, telescopio, periscopio, todas nos hablan acerca de la vista. Scopos, vista. Microscopio, ver lo pequeño. Telescopio, ver a lo lejos. Periscopio, ver alrededor. Bueno, ¿cómo se les llama a los pastores y ancianos gobernantes en la Biblia? Episcopos. Episcopos significa ver por encima, pero solamente en el ánimo que explica la palabra de Dios de vigilar por el bienestar espiritual de aquellos por los cuales fueron nombrados. Entonces, este ministerio de episcopo está representado en los templos, está representado en las iglesias, en ese pequeño escalón, o en el caso, por ejemplo, de Betel de San Andrés, en ese gran escalón en el cual se colocan los ancianos gobernantes y el pastor, pero no es ningún aspecto de eso, o no debe ser ningún aspecto de superioridad, no debe ser ningún aspecto de, aquí ya llegamos. No, para nada. Creo que también amerita la reflexión para pastores, ancianos, gobernantes y para aquellos que Dios los llame en el futuro, que episcopo representa vigilar la salud espiritual de aquellos
que los han llamado. Con esto terminamos nuestro tour por la ciudad de París y aunque en París vimos quizá muy poco, vamos a viajar a la ciudad de Londres, a Londres, Inglaterra. Ya nos falta poquito, hermano. Espero no haber tardado mucho. Entonces, hermanos, les presento a una reina de Inglaterra, Lady Jane Grey, la reina de los 9 días. Algunos hermanos seguramente ya se están interesando un poco más ahora que hemos puesto esta imagen, porque esta reina de Inglaterra tenía 17 años cuando fue llevada al trono y solamente duró 9 días. ¿Qué fue lo que pasó con Lady Jane Grey? Bueno, algunos refieren que Jane Grey tenía un carácter muy, muy especial. Era un poco necia, un poco testaruda. Pero bueno, hasta eso Dios lo puede usar. Jane Grey nació en una familia noble y lo que sucedió fue que ella entró a la corte de una de las esposas, me parece que del rey Eduardo, Enrique VIII, perdón, y bajo esta reina, Caterina Parr, ella conoce al Señor. Además de que su familia la había educado de una manera distinta a lo que educaban a las mujeres en aquella época. Le enseñó griego, le enseñaron hebreo, entonces ella a su corta edad sabía lo que decía la palabra de Dios. De hecho, ella era una reformada de hueso colorado, llamémosle. Al grado de que, bueno, pero como venía de una familia noble, cuando muere el rey que estaba en funciones, se desata toda una batalla política por, bueno, ¿y ahora quién va a ocupar el trono? ¿Quién va a estar al frente? Y como en aquella época estaban los conflictos religiosos, los católicos querían que la hermana del rey, María la Sangrienta, o como se le conoce en alguna parte, Bloody Mary, María la Sangrienta, viniera desde España para gobernar Inglaterra. Ella era una católica también de hueso colorado. Ella era una católica que iba a componer a todos estos protestantes. Pero el Señor en su providencia no permitió que de inmediato accediera al trono, sino que los protestantes a su vez, incluso de una mala manera, cuando se mezcla la política, creo que ya ahí también hay que reconocer que entre política y seguir el camino de Dios, seguir el camino de Dios debe ser nuestra prioridad, pero bueno, algunos no lo han hecho así, y lamentablemente eso fue lo que pasó con Jane Grey. Jane Grey era una chica que tenía era la 15ª, 16ª en lista para acceder al trono porque era prima de la reina, pero pues no estaba casada. Entonces, si se casaba con un noble, entonces eso la colocaba en la lista en los primeros lugares y la casan sus padres con un noble al cual que era mujeriego, libertino, borracho, y ella lo detestaba. Pero en aquella cultura, pues ella hasta cierto punto tenía que obedecer. Aunque ella ya había estado en la corte, pues bueno, tampoco era tan rebelde como para rechazar las órdenes de sus padres. Máxime cuando, además de la boda, le otorgan, en cierto sentido, la corona del imperio, de uno de los imperios más grandes en ese momento, el imperio inglés. Y entonces lo que sucede con Lady Jane Grey es que a los pocos días de que le dan la corona, justamente a los 9 días de que le dan la corona, llega María la Sangrienta y las huestes católicas deshacen toda esta conflagración protestante y Jane Grey es condenada a morir en el cadalso. Bueno, pues como una joven protestante, en cierta manera ella lo toma, hasta sorprendentemente, lo toma con relativa calma. Y no solamente eso, sino que uno de los obispos católicos que acompañaba a la reina le trata de asistir
en sus últimos momentos, entre comillas. Y lo que hace es tratar de convencerla de que su alma está en el infierno. Pero ella se mantiene firme. El sacerdote católico le dice que tiene que confiar en María, que tiene que confiar en los santos. Y como decíamos al principio, ella, en parte por su carácter un tanto obstinado y en parte por su verdadera fe, ella dice, no, solo a través de Cristo hay salvación. El sacerdote le trata de ofrecer el sacramento de la misa católica y ella lo rechaza por ser idolatría ante los ojos de Dios. El sacerdote católico finalmente, después de varios intentos, un tanto desesperado, le dice, creo que jamás nos volveremos a ver. A lo que Lady Jane Grey responde, efectivamente, si Dios nuestro Señor no permite que usted abra los ojos y confíe solamente en Cristo, jamás nos volveremos a ver. A ese grado de valentía, a ese grado de arrojo y de fe, llegó esta joven de tan solo 17 años de edad. La pintura, por supuesto, no es una fotografía, no está hecha en el momento, pero sí refleja algunas de las verdades que sucedieron en ese momento, que es que la ejecución en ese momento era ser colocada en el cadalso, es decir, ella tenía que colocar su propia cabeza sobre el banquito para que el verdugo que estaba a un lado con el hacha cortara su cabeza. Un poco antes de morir, ella escribe a casa y le manda su pequeña Biblia a su hermano. Y en las palabras de la dedicatoria, ella le habla y le dice, hermana mía, palabras más, palabras menos, hermana mía, te envío mi posesión más preciada. Aquí encontré a Cristo como mi Salvador. Te ruego que te deposites a Él. Y no solo eso, al momento de la ejecución, las palabras que salen de su boca son el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y después de recitarlo, coloca su cuello sobre el cadalso y dice, Padre, en tus manos encomiendo. Lady Jane Grey fue ejecutada, murió, pero murió fiel a nuestro Señor. Y de una manera un tanto rápida, les pido que veamos en la torre, insisto, ojalá que con más tiempo ustedes pudieran apreciar todo lo que el Google Maps nos ofrece. Este es la Torre de Londres, donde se guardan hoy en día, ay, perdón, creo que no he compartido pantalla, un segundito. Perdón, un segundito. Listo. Esta es la Torre de Londres. Bueno, la foto de la Torre de Londres. Muy cerca del famoso Big Ben. Y aquí se guardan las joyas de la corona. Pero bueno, en este tour virtual de la Reforma, bueno, aquí incluso ustedes pueden ver que aquí dice que las fotos y que el lugar donde fue resguardada, por no decir prisionera, Lady Jane Grey, es justo aquí, en esta pequeña catedral que hoy en día se le conoce como la Catedral de San Pedro en Advíncula, según lo que investigué quiere decir encadenado. Y este es el interior de esa catedral. No se alcanza a ver en las fotos, pero justo del árbol de Navidad abajito, ahí hay 3 placas conmemorativas. Una de ellas dice, cerca de este lugar fue decapitada Lady Jane Grey. Y fuera de esta capilla está este otro monumento que representa el cojín donde recogían los restos de la ejecución, las cabezas. Y no se alcanza a ver tampoco muy bien, pero hay una inscripción tanto en el círculo superior como en el círculo inferior, y justamente da cuenta de que una de las personas ejecutadas cerca de ese lugar fue Lady Jane, cuyo ejemplo, esperemos que no un ejemplo de ser
obstinada, sino un ejemplo de fidelidad a Dios. Esperemos que pueda ser seguido por muchos de nosotros. Por último, hermanos, en Europa tenemos en Oxford un monumento. Oxford fue una universidad que al triunfo de la Reforma siguió con mucha fuerza los principios reformados. Y cerca de esta universidad tenemos este monumento que se llama Monumento a los Mártires, porque cerca de este lugar, así se dice cuando sabemos más o menos por dónde, pero pues ya el lugar exacto ha quedado en el olvido, cerca de este lugar fueron condenados a muerte dos personajes muy famosos para la Reforma inglesa, que fueron Latimer y Ridley. Si ustedes tienen oportunidad de leer sus historias más a fondo, les va a sorprender, bueno, quisiera solamente destacar, les va a sorprender la constancia con la que estos hombres se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. El aspecto del que quiero destacar es que cuando estos hombres se enfrentaron al hombre más poderoso de su país, y este les dijo que si no que si no renunciaban a los principios bíblicos, a la Biblia, a la palabra de Dios, a la reforma en términos prácticos, iban a ser quemados. Estos dos hombres enfrentaron valientemente su condena. Pero a estos dos hombres se les llama la vela de Inglaterra. ¿Por qué? Porque estos dos hombres eran muy, muy importantes dentro de la jerarquía de la iglesia anglicana. Eran obispos muy importantes, pero al no obedecer lo que en su momento el rey les estaba mandando, fueron quemados. Y cuando iban caminando hacia la hoguera, se le escuchó a Latimer llamar al señor Ridley y decirle: señor Ridley, no se preocupe, porque nuestro Dios es tan poderoso que si bien Él pudiera, o si bien Él puede apagar las llamas, o también Él puede darnos fuerza para llevar este martirio hasta el final. Eso es cuando van caminando. Pero ya cuando los están acomodando y cuando están a punto de prenderles el fuego, ahora es Ridley es el que le dice: señor Latimer, maestro Latimer, tengamos corajes, portémonos como hombres. En inglés la expresión es quizá un poco más vehemente. Play the man. Portémonos como hombres, porque está llegando el momento en que por la gracia de Dios seremos encendidos. Y Dios quiera que seamos encendidos como velas para que nuestra muerte sirva para abrir los ojos al rey de Inglaterra. Que Dios bendiga a Inglaterra. Y este es el testimonio de Latimer y Ridley, con el que finalizaremos nuestro tour virtual por Europa. Pero ¿qué clase de tour virtual seríamos si no regresamos a casa, verdad? Así que, de una manera, gracias a la magia de la tecnología, viajemos desde Londres hasta la Ciudad de México. Ténganme paciencia solamente un poco más, hermanos. Bueno, muchos de ustedes a lo mejor son de la Ciudad de México, otros tal vez no. Quiero mostrarles solamente un aspecto que pues es bastante curioso respecto de nuestra denominación presbiteriana conservadora, nuestra denominación, y que tiene que ver con la Ciudad de México. Para quienes están familiarizados, este es el primer cuadro de la Ciudad de México, este es el Zócalo. Palacio Nacional se encuentra a su derecha y muy cerca de Palacio Nacional se encuentra el templo de Betel Centro. Seguramente muchos de los presentes nos dirán: sí, ahí está Betel Centro. Este es el templo de Betel Centro. Para los que no lo conocen, aquí se encuentra muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México, el templo de Betel Centro. Aquí acababa, me parece que estaban terminando ahí los trabajos en la remodelación, etcétera. Pero bueno, además del templo de Betel Centro, lo quiero llevar a unas calles muy cerca de ahí, que es, digamos, en la calle de Venezuela y Argentina, porque ahí se encuentra este templo
que hoy en día sirve como templo a la Iglesia Nacional Presbiteriana. No es de nuestro sínodo general, es de la asamblea, la Iglesia del Divino Salvador. Pero bueno, la Iglesia del Divino Salvador no se encontraba originalmente en este edificio, se encontraba sobre eje central, pero bueno, por los trabajos de construcción del eje central, el gobierno de la ciudad les dio este edificio que perteneció bueno, que era el templo de Santa Catalina de Siena. Era un templo católico, evidentemente, y Dios permitió que este templo ahora sea un templo de nuestra denominación, un templo, bueno, de la denominación de la Iglesia Presbiteriana. Nosotros somos Presbiteriana Conservadora. Este es el templo, quizá de la primera iglesia presbiteriana en México. Y bueno, aquí están las placas históricas que dan cuenta de los años en los cuales este templo fue dedicado al culto a nuestro Señor. Como ustedes pueden ver, pues algo parecido a lo que sucedió en la Catedral de San Pedro en Ginebra. Aquí también las imágenes fueron retiradas y bueno, pues este es el templo. Y para despedirnos, los dejo con este pequeño dato de este templo. Este templo, como ustedes pueden ver aquí dice Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador, pero aquí, de este otro lado, hay una pequeña plaquita que quizás no se alcanza a ver muy bien. Veámosla en estas otras fotos. En las fotos donde se puede ver con un poco más de detalle, además de que nos van a dejar ver unos 15 años que se están celebrando por ahí, podemos ver más a detalle la plaquita. Templo de Santa Catalina de Siena, iglesia del antiguo convento del mismo nombre, edificada en el siglo XVII. En ella estuvo presa la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, impulsora de la independencia de México. Y bueno, hermanos, con este pequeño dato curioso llegamos a la Ciudad de México. Ya de aquí esperamos que cada uno pueda tomar para sus respectivas iglesias, no se vayan a perder, y les agradezco muchísimo la paciencia. Gracias, hermanos, que tengan un muy feliz día de la Reforma y que Dios les bendiga. Hasta pronto, hermanos. Hola, damos gracias a Dios por este segundo tour virtual. Damos gracias a Dios por las enseñanzas de hoy. Ahora sabemos por qué tenemos una mesita allá en nuestros templos, bueno, en la iglesia presbiteriana, tenemos una Yo creo que se le fue el internet al hermano. Pero bueno, esperemos que estas enseñanzas hayan sido una edición, sí, ¿no? Entonces, vaya historia inspiradora. Damos gracias a Dios por este segundo tour. Damos gracias a Dios por la vida del anciano gobernante Jonatán Rodea. Que el Señor le bendiga. Y damos la bienvenida a todos los que se han conectado. Tenemos otra vez visitantes de Perú, visitantes también de la asamblea. Damos gracias a Dios porque se unieron a esta actividad de la USEC. Y bueno, también queremos invitarles a que enciendan sus cámaras y vamos a tomarnos la captura del recuerdo. Antes eran las fotos del recuerdo, así que les pedimos ahí, Nati, por favor, si nos preparas la toma de captura. Aparecemos ahora en el celular de mi hermano Abel, porque aquí en la casa hubo un apagón, entonces por un instante nos fuimos y el internet no se ha restablecido bien. Entonces, pues les pedimos que enciendan sus cámaras para tomarnos la captura del recuerdo. Nati, si por ahí nos indicas cuando ya, después les vamos a mandar la captura todos juntos de algunas de las tomas del tour. Nati, tú nos indicas cuando dejemos de sonreír, pero todos pongamos nuestra mejor toma, para la captura del recuerdo. Nati, haznos una señal, parpadea, Nati. Estoy terminando. Ok, tú nos dices. Agradecemos nuevamente a la Sociedad Heraldos de Jehová de Santa María la Alta, Tlacotepec, Puebla, por la disposición de la plataforma, su disposición al ayudarnos en los dos tours virtual.
y prestarnos la plataforma Zoom. Listo. Muchas gracias. Esperamos que este tour haya sido pues de su agrado, pero sobre todo de edificación para cada uno de ustedes. Ahora tenemos más conocimiento y eso nos conlleva a tener aún más responsabilidad, a ser más efectivos en los trabajos que realizamos para nuestro Señor, a prepararnos con el mayor entusiasmo y sobre todo a consagrarnos verdaderamente a Él. Así como muchos hombres y mujeres tuvieron la valentía de darlo todo por la Iglesia de Cristo, así también nosotros, tal vez ya no como ellos, pero sí tenemos la oportunidad en muchas ocasiones de dar nuestra vida entera por la Iglesia de Cristo, porque sabemos que Él es nuestro galardonador. Y para finalizar este tour, vamos a hacer una oración y después concluimos con la bendición del esfuerzo cristiano y daremos unos momentos para saludarnos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos has dado tu palabra y a través de ella hemos llegado al conocimiento de la verdad. Que esta verdad nos transforme desde el interior y nos mueva a la acción de tal forma que nada perturbe nuestra fe, que estemos siempre convencidos de que tu palabra es nuestra norma única de fe y de vida, que vivamos por defenderla, que vivamos cumpliéndola en todos los aspectos de nuestra existencia, que como esforzadores seamos también agentes de reforma, que regresemos a las bases de tu palabra y del esfuerzo cristiano. Gracias, Señor, por esta actividad y te pedimos tu bendición para todos mis hermanos que nos han estado siguiendo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, tanto a los que están aquí por Zoom como a los que están por Facebook. Es un gusto que nos hayan acompañado este día. Saludos a todos desde donde nos estén siguiendo. Vemos varios estados, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Desde dónde más nos están? Desde Campeche, ¿no? También, la hermana Candy. Y bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Y puedes encender sus micrófonos si gustan saludarnos. Saludos, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto estar Saludos con a ustedes. todos. Que les bendiga, saludos. Saludos a todos, hermanos, Dios les guarde. Fue un placer viajar con ustedes. Que les bendiga. Hola, hermano Jonathan, señor. Saludos, Wendy, hasta Perú, nuevamente. Qué bueno que estuviste con nosotros. Sí, no, gracias también por la invitación también y un gusto de conocer a los hermanos esforzadores también de acá, ya de México. Saludos también de acá de Perú, los esforzadores también de acá de Lima, Perú, y Dios los bendiga a cada uno de ustedes y todo sea por Cristo y por su iglesia. Bendiciones. Amén, gracias. Dios les bendiga, hermanos. Saludos hasta allá. Les bendiga. Saludos a todos. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias por seguirnos. Hasta la Que Dios próxima les bendiga salida. y que pasen buenas noches. Organizaremos algo más por ahí. Bueno, esa es una de las bendiciones de la pandemia. Así es. Así que cosas buenas también trajo. Muchas. Claro. Bueno, pues Un beso gracias y un a Dios abrazo a por su todos, hermanos. vida. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Leti. Gracias, Nati. Gracias, Hola, Heraldos. Cristino. Saludos. Hola, hermana.